pasa, Humphreys? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos todo lo relacionado respecto a la anatomía del tracto respiratorio. Dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, este vídeo va a tratar sobre todo de la anatomía del sistema respiratorio, que como ya veremos es como un sistema de tuberías. El sistema respiratorio, la función principal es obtener y transportar oxígeno a las células. ¿Cómo lo hace? Pues a través de los sacos alveolares, que lo veremos posteriormente, que están muy irrigados, es decir, tiene una enorme cantidad de venas, arterias, capilares, donde se va a producir el intercambio gaseoso, pero esto lo adelantaremos posteriormente. Ese intercambio gaseoso es lo mismo que ocurre en las branquias. De hecho, ¿de qué color son las branquias? Son rojas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos donde ocurre el intercambio gaseoso. El agua pasa a través de las branquias y es ahí donde ese oxígeno queda retenido y pasa a sangre, ¿vale? También, igualmente, la respiración cutánea, que tienen muchos gusanos y los anfibios, también se favorece ese intercambio gaseoso, se desprende dióxido de carbono, se obtiene oxígeno a través de una intrincada red de capilares. ¿Por qué se necesita oxígeno? Pues se necesita oxígeno para llevar a cabo las reacciones metabólicas, es decir, para obtener energía. La energía, en biología, se utiliza una moneda energética, ¿vale? Que es una molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato, que es sinónimo de energía, ¿vale? De hecho, es la moneda energética, así se conoce en biología. ¿Para qué necesitamos energía? Obviamente muchas funciones vitales, entre ellas la relación y la reproducción, necesitan mucha cantidad de energía. De hecho, yo les decía a mis alumnos que en la reproducción hay determinados organismos, como por ejemplo los pulpos y también creo que los salmones, son organismos selmélparos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una cosa que es muy bonita y a la vez muy triste. ¿Por qué es muy bonita? Porque dan su vida por los hijos, es decir, después de reproducirse, después de desovar, mueren, ¿vale? ¿Por qué es muy triste? Porque, jope, mueren, ¿no? O sea, es como, bueno, dan a la descendencia, pero también mueren. Bueno, nada, y todo esto del oxígeno no es que ocurra directamente en los pulmones, sino que ocurren en todas las células de nuestro organismo. El oxígeno se transporta a las células y dentro de las células ese oxígeno dentro de la mitocondria produce la respiración celular en la que se desprende dióxido de carbono que exhalamos y obtenemos energía. Yo les ponía el caso también a mis alumnos que es como si fuera un motor de combustión, el motor de un coche. Necesitamos gasolina. ¿Qué es la gasolina? Los azúcares y las grasas. Necesitamos oxígeno. De hecho, los coches, si lo metemos debajo del agua, no funcionaría. ¿Por qué? Porque no garantiza oxígeno, además de otra serie de cosas, ¿vale? Que es que se encharca, etcétera. Pero bueno, y después, ¿qué es lo que se libera los coches que no nos gusta nada? Dióxido de carbono. Pero después también obtiene energía, ¿no? Ese movimiento de los pistones que se transmiten luego a las ruedas, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, pero nosotros obtenemos, en vez de energía en esa combustión, o sea, en esa energía para mover las ruedas, obtenemos ATP para utilizarlo en determinados tipos de procesos. Bien, el tracto respiratorio, encontramos las fosas nasales. Las fosas nasales son muy importantes para respirar al humedecer y calentar el aire. De hecho, cuando salimos a correr un día que hace mucho frío y obviamente vamos a respirar por la boca porque tampoco es que tengamos mucha técnica, la garganta se nos afecta, ¿no? Se nos irrita. De hecho, ¿por qué? Porque no se calienta, no se humedece el aire y además es un aire frío y la mayor parte de nuestras células pues caen en desgracia. Sin embargo, si respiráramos por la nariz, que es como dice la técnica, pues no tendríamos ese tipo de problema. Luego también tenemos ahí los mocos. Los mocos son también muy importantes, como veis aquí, porque parte de los microorganismos y el polvo pues queda retenido en el moco. Es decir, es un mecanismo de protección. De hecho, bueno, pues hay en función de los diferentes tipos de moco que tenemos, los más importantes, pues bueno, transparente o blanco quiere decir que no tenemos ningún tipo de problema, verde, ahí ya cuidado que tenemos algún microorganismo retenido, y después, por ejemplo, negro suele indicar que tenemos partículas de polvo, ceniza, etcétera, en el moco. Por ejemplo, si hay una combustión de una chimenea cerca y demás y pasamos suficiente tiempo, los mocos al retener gran parte de las cenizas y demás, pues se vuelven negros.
Luego tenemos la faringe, como ya sabéis es una cavidad común al sistema respiratorio y al sistema digestivo que ya abordamos en otros vídeos. Aquí destacamos la epiglotis, que es una especie de palanquita que impide la entrada de comida al sistema respiratorio, por eso no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. Aquí encontramos también la laringe. En la laringe encontramos el cartílago tiroides. El cartílago tiroides no es más que la nuez, es decir, la nuez que es muy abultada, por ejemplo, en el caso de los hombres, y que lo que hace es proteger la glándula tiroides. Debajo de esto encontramos las cuerdas vocales, que como ya sabemos por un mecanismo de resonancia y vibración produce la voz. Cuidado también con alzar mucho la voz, que luego todo esto pasa factura y se forman los nódulos, que sobre todo pasa a los cantantes. De hecho, Freddie Mercury tenía bastantes cuando le hicieron la autopsia. La tráquea es un sistema de, pues bueno, una tubería central, digámoslo así, que está formado por anillos cartilaginosos en forma de C. La parte de atrás es flexible, obviamente. Y si miráramos la tráquea al microscopio encontraríamos muchos tipos de células. Entre ellas destacan estas células blancas que producen el moco, que por este tipo de células que se llaman células caliciformes. Y luego encontramos esta especie de pelos, ¿no? Estos cilios en la parte superior, en la parte apical. Y esto remueve, es decir, mueve todo este moco hacia la faringe. Porque ¿qué era el moco? El moco retenía gran parte de las bacterias, virus, polvo. No es interesante tenerlo en las vías respiratorias bajas, por tanto, si lo subimos hacia arriba, pues mucho mejor, porque así podemos expulsarlo a través, por ejemplo, de las flemas o de algún tipo de moco. Luego, hemos visto a personas que tienen hecha una traqueotomía. ¿Qué pasa con una traqueotomía? Pues si por determinadas cosas nuestra tráquea se obstruye, tenemos que abrirla de alguna manera. Entonces dicen, pues tiene que entrar el aire de alguna manera, hacemos un agujero por debajo de la obstrucción y ya el oxígeno pues puede entrar a los pulmones. Perfecto, de hecho es una medida de última instancia en condiciones de emergencia. También puede servir, pues por ejemplo, para limpiar obstrucciones, por ejemplo, que tenga mucho moco o lo que sea, también sirve, ¿vale? También en última instancia. O, por ejemplo, para suministrar oxígeno a los pulmones. Puede ser que tengamos las vías aéreas superiores muy deterioradas, entonces el oxígeno tenga que ir directamente a través de una traqueostomía o de una traqueotomía. Entonces, pues bueno, son unas medidas, ¿no? Ya vamos a ver que en el sistema respiratorio todas las condiciones que hacen de condiciones médicas y demás, todos los tratamientos van a ser, como es una red de tuberías, pues pinchar. O sea, y lo vamos a ver también luego con el caso del neumotórax. Bueno, así es como se hace. Se puede hacer una traqueotomía por medio de un Bolivic y demás. Luego tenemos que esta tráquea se divide en dos, que son los bronquios, y los bronquios se dividen en una serie de ramas de árbol, que son los bronquiolos. Y luego los bronquiolos finalizan en los sacos alveolares, que son una especie como de pelotas muy irrigadas, con gran cantidad de capilares, arterias y venas, para favorecer el intercambio gaseoso. Es decir, llega sangre desoxigenada y se oxigena gracias al intercambio gaseoso. Los pulmones son un par de órganos esponjosos que están ubicados a ambos lados del corazón, y al estar ubicados a ambos lados del corazón tienen diferencias en tamaño y forma. Como ya sabéis, el pulmón derecho es mucho más grande, tiene 3 lóbulos que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño y además solo tiene 2 lóbulos. Está rodeado por una doble membrana que se llama pleura. Tenemos una pleura interna, tenemos una pleura externa. De hecho, la pleura externa es lo que llamamos la pleura parietal y la pleura visceral es la pleura interna. Y entre pleura y pleura tenemos la cavidad pleural, que está llena de un fluido, ¿vale? Un fluido que lo que hace es hidratar y favorecer la expansión y contracción del pulmón a la hora de respirar. Como sabemos, mientras respiramos lo que hace es que la caja torácica se expande y cuando exhalamos esta cavidad torácica baja. De hecho, se acaba de ver en el vídeo, ¿no? Respirando. Pues esto lo favorece esa cavidad pleural y ese fluido pleural. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que tenemos demasiado fluido pleural, y es lo que conocemos como una efusión pleural o un pulmón encharcado. ¿Qué es el problema? Pues que todo ese fluido está ejerciendo una presión que hace que la pleura interna
la visceral empiece a compactarse y por tanto el pulmón se nos achique, digamos eso. Entonces el intercambio gaseoso no tenemos tanto oxígeno y por tanto tenemos dificultades para respirar. Lo mismo pasaría con el neumotórax. El neumotórax, en vez de que se encharque de líquido, se encharca de lo que vendría a ser aire. Entonces también se produce esa compactación de la pleura visceral y es por eso por lo que también nos cuesta respirar bastante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues pinchar. O sea, es que esto es como muy bruto, pero es lo que funciona. Necesitamos que introducir algo que drene ese líquido o ese aire entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, chicas, esperemos que os haya ayudado, que hayáis aprendido mucho. Solo pedimos a cambio que cuidéis de la naturaleza, que estudiéis mucho y que seáis buenos y buenas. Así que hasta la próxima.